Nos gusta creer que la ley trata a un niño de manera diferente que a un adulto, pero durante décadas, el sistema de justicia estadounidense se basó en una serie de vacíos legales que permitieron que niños de tan solo 14 años fueran condenados a muerte, a veces en juicios que avanzaban tan rápido que apenas duraban más que una hora de almuerzo. En 1989, la Suprema Corte incluso dictaminó que ejecutar a un joven de 16 años era perfectamente legal, creando una zona gris legal donde ser un niño no ofrecía ninguna protección contra el castigo máximo. Estas no son solo historias trágicas, estos son los 10 vacíos legales más perturbadores que pusieron a niños en el corredor de la muerte. Número 10. Douglas Christopher Thomas tenía solo 17 años cuando disparó y mató a los padres de su novia de 14 años, Jessica Wiseman. Fue un crimen terrible, pero en el juicio, varios testigos declararon que Jessica fue la mente maestra. Chris solo era susceptible a su naturaleza precoz y controladora. Incluso el juez de un tribunal de apelaciones reconoció que el expediente respalda firmemente la conclusión de que fue Jessica Wiseman quien quería que mataran a sus padres y quien instigó a Thomas para que cumpliera sus deseos. El expediente mostró que Chris había renunciado a sus derechos Miranda, ante lo cual un psiquiatra dijo que él era inmaduro en su desarrollo y no podía tomar decisiones a nivel de un adulto. También se cree que su confesión sin la presencia de un abogado pudo haber sido hecha bajo coacción y presión. El hecho de que un niño pueda ser interrogado sin un abogado cuando Chris estaba drogado y alcoholizado es una laguna legal en sí misma. Pero a pesar de estos detalles y de una infancia marcada por el trauma, fue condenado a muerte. El caso generó preocupación en todo el mundo, con instituciones de derechos humanos llamando a Estados Unidos un paria global, un país desarrollado que no respeta los tratados internacionales ni las convenciones de la ONU sobre la ejecución de menores. Los únicos otros países que lo hacen son Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita y Yemen. Jessica Wiseman, la aparente autora intelectual del crimen, fue liberada de un centro de detención después de solo 7 años, a los 21 años de edad. El juez de primera instancia, el fiscal del estado, los expertos en salud mental e incluso los familiares de la víctima no querían que la ejecución siguiera adelante. Pero debido a lo que los activistas llamaron un desafortunado descuido en los tecnicismos legales, el estado de Virginia le administró una inyección letal a Chris el 10 de enero del 2000. Tenía 26 años. Solo unos años después, la Corte Suprema dictaminó que matar a alguien como Chris era cruel e inusual. En cuanto a la sentencia indulgente de la autora intelectual, Chris nunca fue rencoroso, pero antes de morir expresó: "Yo estaba apenas por encima de la línea y ella apenas por debajo". A eso le llamas un corte legal tajante. Número 9. Hasta 2005, 22 estadounidenses que cometieron su delito siendo menores de 18 años, legalmente niños, han sido ejecutados. Todos hombres, todos del sur o del medio oeste, y todos de 17 años excepto uno. Su nombre era Sean Sellers. El 8 de septiembre de 1985, Sean tenía 16 años cuando disparó y mató a Robert Bauer, un empleado de tienda de conveniencia de 36 años en Oklahoma City. Bauer se negó a atender a Sean y a su amigo Richard Howard Beer, así que lo ejecutaron. Pero había más que eso. Howard testificaría más tarde que Sean le dijo que apretó el gatillo solo porque, y cito, quería saber qué se siente matar a alguien. Mientras el asesinato aún estaba siendo investigado, Sean mató a su madre, Vonda. Después de una discusión sobre una chica, le puso veneno para ratas en su taza de café. Cuando no obtuvo los resultados esperados, ideó un plan. El 5 de marzo de 1986, usando solo su ropa interior para no mancharse de sangre, se metió a escondidas en la habitación de su madre mientras ella dormía. Primero le disparó a su padrastro, Richard. Su madre despertó, y antes de que pudiera hablar, él también le disparó. Esperando que la policía pensara que los asesinatos fueron producto de una invasión a la casa, Sean salió de la casa y fue al lugar de Howard, donde confesó lo que había hecho. Por su testimonio, Howard solo recibió una sentencia suspendida de 5 años por el asesinato de Bauer. Pero este no fue solo un caso de triple asesinato. En ese momento, Estados Unidos estaba sumido en el pánico satánico. Casi a diario, los estadounidenses escuchaban historias de personas impulsadas a cometer actos viles o extraños por culpa de Lucifer y su ejército de demonios, Sean incluido. Su defensa argumentó que él había sido adicto al juego Dungeons & Dragons, un juego que los medios de comunicación asociaban erróneamente con actos malignos. El propio Sean testificó que era un satanista practicante que actuó bajo el influjo de una posesión demoníaca. Él admitió libremente haber leído la Biblia satánica de Anton LaVey cientos de veces en los meses previos a cometer los asesinatos. Ciertamente, no era una época de racionalidad, pero para el jurado, las historias sobre el efecto maligno de Satanás en la mente de Sean no mitigaron el hecho de que él había asesinado a 3 personas a sangre fría. Ustedes y solo ustedes tienen el poder de evitar que Sean Sellers vuelva a matar, afirmó el fiscal en su alegato final ante el jurado. La edad de Sean ni siquiera fue tomada en cuenta.
El jurado se negó a permitir el testimonio de expertos que habría explicado cómo los niños son diferentes en su desarrollo comparados con los adultos. La fiscalía se aseguró de que el jurado lo tratara como a un hombre. «Solo tiene 17 años», gruñó el fiscal. «Pero cuando tomó ese 357 se convirtió en un hombre. Y cuando tomó ese 44 especial, volvió a convertirse en un hombre. Ha actuado como un hombre. Va a tener que enfrentarse aquí como un hombre». La ley estatal en ese momento no le daba al jurado la opción de dictar un veredicto de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así que la única solución para evitar que este chico demente y satanizado matara de nuevo era sentenciarlo a muerte. El juez no permitió el testimonio de expertos que habría demostrado que Sean cumpliría al menos 15 años, mientras que los medios decían que saldría en la mitad de ese tiempo. Con el paso de los años, Sean apeló su sentencia de muerte. Se volvió una sensación. Apareció en Oprah, en Heraldo y en documentales sobre asesinos seriales y satanistas. En 1992 le diagnosticaron trastorno de personalidad múltiple, mientras que los escaneos mostraron que tenía daño cerebral por un accidente en su infancia. Pero mientras él aparecía en los titulares internacionales y su pena de muerte generaba preocupación entre activistas de todo el mundo, Estados Unidos se vio envuelto en otra ola de pánico moral. Superdepredadores. Los expertos hablaban de una nueva generación de jóvenes delincuentes, como algo salido de la novela y la película La Naranja Mecánica. Eran jóvenes radicalmente impulsivos, brutalmente despiadados, que no tenían absolutamente ningún respeto por la vida humana. No afectó directamente el caso de Sean, pero cuando sus apelaciones no dieron resultado, el clima político estaba lleno de miedo hacia niños peligrosos y depredadores. A pesar de las protestas de organizaciones globales de derechos humanos, esta no era una época propicia para la clemencia. Y fue en este clima de tolerancia cero que Sean comió su última comida el 4 de febrero de 1999, rollos de huevo, agridulce y camarones empanizados. Algunas de sus últimas palabras fueron escalofriantes. «Todas las personas que me odian en este momento y que están aquí esperando verme morir, cuando se despierten en la mañana, no van a sentirse diferentes». Mientras las drogas de la inyección letal inundaban sus venas, cantó canciones cristianas y el mundo se volvió negro. ¿Cómo fue que los estados obtuvieron luz verde para ejecutar a un joven de 16 años en primer lugar? La respuesta vino de la corte más alta del país. Número 8. El 7 de enero de 1981, dos hombres entraron a la gasolinera donde una joven de 20 años llamada Barbel Poor estaba trabajando como encargada. Barbel tenía un bebé de 10 meses en casa y estaba trabajando para ahorrar dinero para la universidad, para poder darle una vida mejor a su hijo. Pero todo eso cambió cuando tuvo la profunda desgracia de encontrarse con Kevin Stanford, de 17 años y 4 meses de edad, y su amigo David Buchanan, de 16 años. Un tercer hombre, Troy Johnson, esperaba en el auto. A punta de pistola, los hombres la obligaron a entrar, donde la sometieron a al menos 45 minutos de horrenda tortura. Después de su calvario, los hombres usaron su auto para conducir a un lugar apartado, donde le permitieron fumar un último cigarro. Luego le dispararon en la cara y en la parte trasera de la cabeza. La dejaron desnuda en el asiento trasero y regresaron a la gasolinera donde robaron alrededor de 300 cartones de cigarros gasolina y una pequeña cantidad de dinero. Los muchachos fueron capturados poco después cuando uno de ellos intentó vender los artículos robados. En 1982, Kevin fue sentenciado a muerte por sodomía en primer grado, robo en primer grado y receptación de bienes robados. David recibió cadena perpetua y Troy fue enviado por varios meses a un centro juvenil. Kevin era menor de edad, pero la Corte Suprema de Kentucky rechazó la petición de su abogado de que tenía un derecho constitucional a recibir tratamiento. El tribunal dictaminó que el expediente demostraba claramente que, cito, no existía ningún programa o tratamiento adecuado para el apelante en el sistema de justicia juvenil. En una decisión histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que ejecutar a delincuentes por crímenes cometidos a los 16 o 17 años no violaba los estándares contemporáneos de decencia. Eso significaba que la prohibición de la octava enmienda contra castigos crueles e inusuales no aplicaba. La Corte estaba diciendo, más o menos, que Estados Unidos había evolucionado hasta el punto en que ejecutar a menores de edad se consideraba aceptable. El fallo legalizó efectivamente la ejecución de delincuentes de 16 y 17 años en todo el país. Y debido a eso, 19 menores infractores fueron ejecutados. Kevin apeló su sentencia. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron que su abogado defensor le falló en su defensa al no presentar pruebas atenuantes, incluyendo lo que Amnistía Internacional dijo, que era antecedentes en la infancia de abuso físico, negligencia, pobreza y exposición a la violencia. En lo que fue un periodo de purgatorio legal en Estados Unidos, de los 19 delincuentes que fueron ejecutados después del fallo, la ironía fue que Kevin no fue uno de ellos. El gobernador de Kentucky, Paul E. Patton, se negó a firmar la orden de ejecución y en 2003 conmutó la sentencia de Kevin a cadena perpetua. Pero la Corte Suprema no inventó el asesinato legal de niños.
Heredaron esa práctica de un precedente establecido antes de que Estados Unidos siquiera existiera. Número 7. El precedente que permite que los niños sean juzgados como adultos se remonta hasta el Nuevo Mundo, cuando la gente era ahorcada en la colonia de Plymouth. Uno de ellos fue Thomas Granger, un chico inglés enviado a las colonias para trabajar como sirviente por contrato para una familia adinerada. Según los registros judiciales fechados el 7 de septiembre de 1642, fue declarado culpable. Granger tenía solo 17 años, pero en la colonia de Virginia, mayormente inglesa, no existían leyes que separaran a los niños de los adultos. Los colonos rutinariamente golpeaban y azotaban a sus sirvientes menores de edad que huían del trabajo forzado en la plantación. Cuando los encarcelaban, permanecían allí junto con los delincuentes adultos. Cuando los sirvientes adolescentes blancos y negros huían o hablaban fuera de lugar, eran azotados o marcados con los mismos instrumentos que se usaban con los adultos. La edad no importaba. Después de que se formaron las colonias en Estados Unidos, los legisladores establecieron protecciones contra castigos crueles e inusuales, pero la ley aún hacía poca distinción entre cerebros adultos desarrollados y niños mayores de 7 años. Número 6. Fortune Ferguson Jr. tenía solo 16 años cuando en 1927 se convirtió en la primera persona en morir en la nueva silla eléctrica de Florida. 3 años antes, a los 13 años, un tribunal del condado de Alachua lo declaró culpable de lo que llamó un ataque criminal contra una joven blanca. Tomó menos de 24 horas condenarlo. El 1 de enero de 1926, el Orlando Sentinel dijo que la condena de Ferguson fue declarada como la más rápida registrada en el condado de Alachua, si no es que en todo el estado. El joven fue llevado a la cámara de la muerte en la prisión de Rayford, donde lo esperaba el nuevo aparato de ejecución. Lo sujetaron y estaba listo para que su vida terminara cuando el sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Era un juez del tribunal de circuito. Le habían concedido una suspensión de la ejecución. El Tampa Tribune advirtió que la suspensión de la ejecución había avivado la habitual amenaza de linchamiento. El periódico dijo que se sabía que los retrasos en la justicia fomentaban la justicia por mano propia. Las fuentes difieren en algunos detalles, incluida la edad exacta de Fortune, pero hay algo seguro: fue ejecutado. El 18 de septiembre, la prensa escribió que un tal Fortune Ferguson pasará a la historia como el primero en probar la nueva silla eléctrica en la prisión estatal de Rayford. El periódico incluso bromeó al respecto, diciendo que la silla ahora tenía la fortuna de tomar su primera siesta. Incluso a principios del siglo XX, la ley en Estados Unidos presumía que cualquier persona mayor de 7 años era capaz de tener intención criminal. Si los fiscales podían convencer al tribunal de que un niño de 7 a 14 años sabía distinguir entre el bien y el mal, podía ser juzgado como adulto. Después de los 14, todas las protecciones de la infancia desaparecían. Esto no era tanto una falla en la ley como evidencia de que el concepto moderno de los derechos de los niños casi no existía. Pero, ¿qué pasa cuando la ejecución misma falla? Número 5. Willie Francis no fue ejecutado una vez, sino 2 veces. En 1945, a los 16 años, fue condenado por el asesinato de Andrew Thomas, un farmacéutico en St. Martinville, Luisiana. Si él disparó o no a Thomas ha sido debatido a lo largo de los años. Confesó, pero después se retractó. Sus abogados defensores asignados por el tribunal nunca cuestionaron la validez de sus confesiones ante la policía en el tribunal. Tampoco llamaron testigos ni presentaron objeciones. Efectivamente, no hicieron nada para defenderlo, pero esa no es la razón por la que su crimen pasó a la historia. Cuando el Estado intentó ejecutarlo en la cárcel de St. Martinville, en Luisiana, en mayo de 1946, se cree que el guardia que preparó el aparato estaba borracho. La silla eléctrica, esa camilla espantosa, no hizo lo que se suponía que debía hacer. El verdugo dijo: «Adiós, Willie». Bajó la palanca. Willie empezó a temblar, a convulsionarse mientras los testigos retrocedían horrorizados. Pero entonces el sheriff murmuró: «Esto no es normal». De repente, detrás de su capucha de cuero, Willie gritó: «Quítenmela, quítenmela, déjeme respirar». En la confusión, el verdugo gritó: «No se supone que deba respirar, muchacho». Le dio a Willie una segunda descarga, y esta vez Willie gritó: no me estoy muriendo». Fue un trabajo mal hecho, un error muy doloroso. Ahora la prensa empezó a escribir titulares con las palabras: «El afortunado Willie Francis, el hombre que engañó a la silla eléctrica». Para el abogado Bertrand de Blanc, esto no solo fue un error, sino que también era ilegal según la Constitución de los Estados Unidos. Llevó el caso a la Corte Suprema, alegando que se habían violado los derechos de Willie según la 5ª, 8ª y 14ª enmienda, bajo las leyes de protección igualitaria, doble enjuiciamiento y castigos crueles e inusuales. Con lo que de Blanc consideraba fallas evidentes en la condena original, quería que se anulara la condena. El 9 de mayo de 1947, Willie regresó a la silla eléctrica, y esta vez cumplió su función. El caso es un ejemplo de la peor pesadilla: el Estado exigiendo una segunda oportunidad con la vida de un niño.
un error que no está escrito en las palabras de la ley, sino en la máquina misma. Número 4. Cuando Joe Aredy estaba en la primaria en Pueblo, Colorado, a principios de la década de 1920, los maestros informaron a sus padres que había un problema. Simplemente no podía seguir el ritmo. No podía leer ni escribir, sumar ni restar. Apenas podía formar una oración o hacer amigos, prefiriendo en cambio pasar sus horas libres vagando por el pueblo, haciendo pasteles de lodo. En 1936, a la edad de 21 años, Joe supuestamente entró a una casa y golpeó brutalmente a Dorothy Drain, de 15 años, y a su hermana Bárbara, de 12 años, con el lado romo de un hacha. Dorothy murió y Bárbara pasó una semana en coma. Fue un crimen atroz. La policía estaba bajo mucha presión para resolverlo, y fue entonces cuando encontraron a Joe y sin la presencia de un abogado, lo interrogaron, pese a sus limitaciones intelectuales. El 27 de agosto de 1936, el periódico Reading Eagle publicó el titular: Joven confiesa haber atacado a las chicas. Esto fue una sorpresa para el jefe de policía de Pueblo, Arthur Grady, quien ya tenía a un hombre en la cárcel, Frank Aguilar. Él confesó haber golpeado la cabeza de esas chicas después de que se encontrara un hacha en su casa y se descubriera que había trabajado para el padre de la chica. Un periódico local publicó el titular: Aguilar dice que asesinó a la niña Drain, con detalles sobre cómo las largas confesiones escritas de Joe no estaban firmadas con una firma, sino con una X. Aparte de ese solitario símbolo, no había ninguna evidencia que corroborara su culpabilidad. No había testigos, ni pruebas físicas, ni transcripción de su supuesta confesión. Sin embargo, la policía ahora afirmaba que Joe estaba con Aguilar cuando las chicas fueron asesinadas. Los dos hombres ni siquiera se conocían, nunca se les había visto juntos. Aguilar al principio dijo que había estado solo ese día, pero luego, por alguna razón, cambió su declaración. Aguilar fue condenado y ejecutado, pero matar a Joe resultó ser un problema mayor. 3 psiquiatras estatales testificaron que Joe tenía un coeficiente intelectual de 46 en medicina. Los psiquiatras dijeron que él era incapaz de distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto, no podría realizar ninguna acción con intención criminal. ¿Podría el Estado matar a un hombre que vivía como un niño y que casi con certeza había sido obligado a confesar? Y eso era lo que todos se preguntaban, especialmente ahora que Bárbara había salido de su coma. Frank Aguilar, dijo ella, fue quien la atacó a ella y a su hermana. Joe Aredy nunca lo había visto en su vida, no importó. Joe fue sentenciado a morir en la cámara de gas. Gran parte del público pedía una exoneración mientras Joe jugaba con un tren de cuerda en el corredor de la muerte. Parecía completamente ajeno a la gravedad de su situación. Aún así, parecía que él sabía que estaba a punto de morir. La prensa informó que le dijo al hombre en la celda de al lado que podía quedarse con su tren cuando él se fuera. El gran día, el capellán dijo que Joe solo lo miró con desconcierto y la mente en blanco. Fue a la cámara de gas con una sonrisa nerviosa en el rostro, aún luciendo confundido, mientras las pastillas de cianuro liberaban su niebla tóxica. El 7 de enero de 1939, el St. Petersburg Times publicó un titular que decía: El hombre más feliz en la celda de la muerte muere. Él no era feliz. Era, en la práctica, como un niño pequeño que no se daba cuenta de que había muchos adultos enojados que querían verlo muerto. No fue hasta 2011 que Joe recibió justicia, cuando el gobernador de Colorado, Bill Ritter, le otorgó un perdón. Dijo que había habido una condena trágica, basada en una confesión falsa y forzada, de un hombre con discapacidad mental. El gobierno, en efecto, había asesinado a un chico debido a la corrupción policial. Si la capacidad mental no importaba, ¿existía una edad mínima absoluta? La respuesta a eso es devastadora. Número 3. 1872 Fort Gibson, en lo que hoy es el condado de Muskogee, Oklahoma. William Fagel, un ciudadano sueco, fue visto entrando a una tienda local para comprar algunos productos. La siguiente vez que alguien lo vio, estaba muerto, le dispararon 6 veces y le aplastaron la cabeza con una roca. Alguien le había robado su dinero y sus botas. No está claro qué pruebas se usaron, pero 2 hombres serían condenados por el asesinato: James R. Shaney y William Parchmill, ambos miembros de la nación Cherokee. James fue arrestado 13 años después, en 1885, por un alguacil adjunto de los Estados Unidos llamado Andrews. Al principio, negó el asesinato y después escapó de la cárcel. William Parchmill, quien también era sospechoso, estaba sirviendo como soldado raso en la compañía C de la Segunda Guardia India Local de Infantería de Kansas. Finalmente, también fue arrestado. Su edad no está indicada en los documentos que quedan, pero la edad de su supuesto cómplice haría historia. Tenía solo 10 años en el momento del asesinato. Un niño, un chico que afirmó que había estado en un juego de cartas cuando Guillermo le dijo que saliera. Cuando vieron a Fagel, William supuestamente le dio un arma y le dijo: «Dispárale». James después aceptó su destino, y el 26 de junio, tanto él como William fueron ahorcados en Fort Smith, Arkansas. El hombre que los sentenció, el juez federal Isaac Parker, era infame.
Conocido como el juez de la horca, supervisó otras 77 ejecuciones en un territorio que, según él, estaba volviendo seguro. Durante su carrera, sentenció a muerte a 160 personas, incluyendo a 4 mujeres, pero solo 79 fueron finalmente ahorcadas. Casos tan extremos están enterrados en la historia, pero el vacío legal de matar niños nunca desapareció realmente. En 2005, simplemente tomó una forma diferente. Número 2. En un fallo histórico de 2005, la Suprema Corte determinó que ejecutar a personas por crímenes cometidos antes de los 18 años violaba la prohibición de la octava enmienda contra castigos crueles e inusuales. El caso que provocó el cambio se remonta a 1993, cuando Christopher Simmons, de 17 años, persuadió a 2 de sus amigos más jóvenes para que se unieran a él en lo que solo puede considerarse un plan repugnante. En ese momento, él se jactaba de que podía quedar impune por un asesinato porque todavía era, técnicamente, un niño, y puso a prueba su teoría cuando irrumpió en la casa de Shirley Crook, de 46 años en Missouri. Después de taparle la boca con cinta adhesiva y atarle las manos, la llevó a un puente y la arrojó al río Merrimack. Fue absolutamente aterrador, y ante el tribunal se sostuvo que Christopher lo había planeado. Sin embargo, el juez Anthony Kennedy dictaminó que los niños no eran adultos, y sentenciarlos a muerte equivalía a un castigo desproporcionado. La decisión, ahora conocida como Roper contra Simmons, revocó las sentencias de muerte de 72 personas que habían cometido asesinato antes de los 18 años. En Texas, 29 menores infractores que estaban en el corredor de la muerte fueron transferidos a la población general. En Alabama, a 14 les conmutaron las sentencias, ya no iban a ser ejecutados por el Estado, pero aún morirían en prisión. Recibieron la versión juvenil de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, también conocida como JWOPNI. Antes de 2012, a unos 2.900 prisioneros que habían cometido delitos cuando eran niños, se les dijo que pasarían cada día de sus vidas tras las rejas. Eso cambió parcialmente ese año con lo que se conoce como el fallo Miller contra Alabama. La decisión se basó en 2 casos. Uno involucró a Contrell Jackson, de 14 años, quien en 1999 simplemente estaba con otro chico cuando ese chico disparó y mató a un empleado en una tienda de videos. La ley de participación determinó que simplemente estar presente era suficiente para merecer una cadena perpetua sin libertad condicional para menores. El otro caso involucró a Evan Miller, de 14 años, en Alabama, quien junto con un amigo golpeó a Cole Cannon, de 52 años, con un bate de béisbol y lo dejaron casi muerto cuando incendiaron su remolque con él adentro. Los tribunales más altos de Alabama y Arkansas confirmaron las sentencias. La Corte Suprema revocó esa decisión, declarando que, bajo la octava enmienda, ese castigo es ilegal. Se suponía que la ley había cambiado. No cadena perpetua sin libertad condicional para menores, sin importar qué tan grave sea el delito. Ahora, Estados Unidos era igual que cualquier otra nación desarrollada. Bueno, no exactamente. Actualmente, solo 27 estados y el Distrito de Columbia han prohibido las sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para personas menores de 18 años, y en otros 9 estados ningún joven infractor está cumpliendo una cadena perpetua sin libertad condicional. Pero según el Sentencing Project, hasta 2023 había casi 1.500 personas cumpliendo sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores al inicio de 2020, algunos eran increíblemente jóvenes. Michael Hodge, que tenía solo 13 años cuando estaba con algunos amigos adolescentes, cuando un empleado de una tienda fue asesinado. No está claro si él disparó el arma o hizo una confesión falsa, pero tal como están las cosas, nunca saldrá de prisión. No es el único. En 2007, la Equal Justice Initiative documentó al menos a 73 niños de 13 o 14 años cumpliendo este tipo de sentencias. Las leyes han cambiado, pero el agujero negro para los niños todavía existe. Entonces, ¿realmente cambió algo? Pero de todos los errores, vacíos legales y fallas institucionales, ninguno es más aterrador que cuando el sistema decide reemplazar la justicia por pura y absoluta rapidez. Número 1. En 1944, 2 niñas, Betty June Beneker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años, desaparecieron en Alcolu, Carolina del Sur. Más tarde, las encontraron brutalmente golpeadas con un objeto duro que les había penetrado el cráneo. George Stinney, de 14 años, que medía apenas 1,50 m y pesaba entre 40 y 43 kilos, fue arrestado. Supuestamente, llevó a la policía a un lugar donde había escondido el arma, un pedazo de hierro. No recibió asesoría legal cuando lo dejaron solo con la policía. Sus padres ni sus familiares pudieron verlo por miedo a ser linchados. La turba, de hecho, se presentó en la casa de los Stinney, pero el padre ya había sido despedido de su trabajo y se había mudado por miedo a perder la vida. El abogado de oficio asignado a George fue Charles Plowden, un hombre que no quería causar problemas.
Él estaba postulándose para un cargo local. Él no cuestionó a la policía que había tomado la confesión, ni el hecho de que la confesión había cambiado. En un juicio que duró apenas 2 horas y media, hizo pocos o ningún intento de ofrecer algún tipo de defensa. George estaba solo en un sistema que no entendía. Un sistema que temía que si alguien no pagaba por este crimen horrible, habría un estallido de violencia. En la tierra del racismo de Jim Crow, con más de 1000 personas enojadas esperando afuera del tribunal, un jurado completamente blanco condenó a George a muerte. No se presentó ninguna apelación. No existe evidencia escrita del juicio. Esto era Estados Unidos, la tierra de la libertad, y un niño había sido condenado en lo que esencialmente fue un juicio farsa. Iglesias negras y defensores de los derechos humanos apelaron al gobernador Olin D. Johnston para pedir clemencia. Su respuesta fue en forma de una declaración basada en lo que él dijo, que George supuestamente le había dicho, que él había matado a las niñas. Peor aún, intentó abusar de uno de los cuerpos sin vida. Esa última parte nunca fue confirmada por una autopsia. Se cree que esa declaración no era más que un rumor que Johnston había escuchado. El día de la ejecución, el 16 de junio de 1944, apenas 84 días después de su arresto, se dice que George confesó unos 30 minutos antes de ser llevado a la cámara de ejecución. Pero, de nuevo, no existe ningún registro de sus palabras. Los medios informaron que tuvo que sentarse sobre una Biblia y que su máscara se deslizó justo en el momento en que 2400 voltios recorrieron su cuerpo. Esa parte pudo haber sido un rumor, pero lo demás es seguro. Después de responder, no, señor. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, se accionó el interruptor y murió poco después. Se afirmó que fue la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos modernos. ¿Pero realmente lo fue? La respuesta corta es no, para nada. En otros casos, las autoridades encontraron una laguna, si no en la ley, sí en eludir las consideraciones éticas, porque los registros muestran que Irving Hatchett fue ejecutado en 1910 en Florida. Tenía 14 años cuando mató a una niña y poco después fue ejecutado. Según el Estado en ese momento, tenía 15 años. Investigadores que revisaron los datos del censo descubrieron que, en realidad, tenía 14. Él también pasó de la condena a la muerte en solo unos meses. El Estado de Florida también ejecutó a Nathaniel Walker, quien tenía 14 años cuando asesinó a una mujer en 1941. Los 2 chicos que estaban con él tenían 15 años, todos afroamericanos, y todos fueron ejecutados. Esta vez, la muerte tardó más. Quizá 2 o 3 años después de la condena, pero aún así rápido comparado con los estándares actuales. George Stinney podría ser el nombre que todos conocen, pero claramente fue uno de varios chicos que fueron ejecutados a los 14 años en solo unos pocos estados. Quizá por vergüenza en esos casos, el Estado intencionalmente falseó la edad y los periódicos hicieron que el público se sintiera mejor. Esto no era tanto una laguna legal como un engaño total. La sentencia de muerte no es solo un veredicto, es una cuenta regresiva. Descubre qué sucede después de que se dicta sentencia, día a día, desde el momento de la sentencia hasta el último recorrido, sobre cómo se vive realmente una sentencia de muerte desde el primer día hasta la ejecución. O mira esto en su lugar.